Hay algo oscuro que recorre el ámbito de Hollywood. En las alfombras rojas surgen cuerpos más ligeros, miradas más profundas y sonrisas tensas que en ocasiones ocultan mucho más que el simple glamour del evento. Dietas milagrosas o inyecciones silenciosas. Ninguno lo confiesa, todos lo murmuran. Es hora de entrar en la lista y descubrir quiénes son esos rostros que han cambiado demasiado rápido. Meghan Trainor. Meghan Trainor, la inquebrantable defensora del body positivity, sorprendió al mundo entero al reaparecer con una figura notablemente más delgada tras su segundo embarazo. La cantante es ampliamente reconocida por sus curvas y su mensaje sobre el amor propio. Apareció casi irreconocible en Instagram, cintura definida, rostro afinado y una energía que se sentía completamente distinta. La internet enloqueció de inmediato. Dieta entrenador secreto Photoshop. Meghan decidió revelar la verdad sin rodeos. Si utilizó Mounjaro, uno de los fármacos GLP-1 más célebres del nuevo milenio. En un post que se volvió viral, Meghan explicó que su objetivo era recuperar su salud tras el parto. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su franqueza, sino la rapidez con la que se produjo la transformación. Los fans compararon fotos en cuestión de semanas. Su rostro perdió volumen, su figura se estilizó casi de manera quirúrgica y su piel pareciera estar estirada como si hubiese sido retocada digitalmente. Era el tipo de transformación que ya se había convertido en una tendencia en 2025, pero esta vez confirmado por la misma protagonista. Lo más sorprendente fue la manera en que Meghan abordó el proceso. Comentó que se sentía fatigada, que su cuerpo ya no respondía como antes y que requería ayuda profesional. Esa palabra ayuda se transformó inmediatamente en un meme, porque en un Hollywood donde todos lo niegan, ella lo decía sin tapujos. Sí, la inyección ayudó, pero la conversación no acabó ahí. Algunos la aplaudieron por su sinceridad, mientras que otros la acusaron de contradecir el mensaje que la hizo famosa, y muchos otros salieron en su defensa con firmeza. Es madre de 2 hijos, déjenla ser. Mientras ese tipo de imagen seguía hablando por sí sola, un rostro más afinado, un cuerpo renovado y un brillo en sus ojos que combinaba orgullo y alivio. En el fondo, Meghan Trainor se convirtió en algo más que un simple titular viral. Se transformó en un símbolo inquietante de esta era, donde incluso aquellos que promueven la aceptación del cuerpo, tal como es, acababan utilizando la misma solución secreta que toda Hollywood intenta ocultar. Lizzo, la mujer que durante años fue la voz más resonante del amor propio y la resistencia ante los estándares inalcanzables de Hollywood, dejó a todos atónitos al aparecer visiblemente más delgada. Su cuerpo había cambiado, su rostro lucía más anguloso y su energía parecía haber tomado otro rumbo. La internet, como siempre, reaccionó sin compasión. Está usando Ozempic. Traicionó su mensaje. ¿Qué está sucediendo con Lizzo? La especulación fue tan intensa que la cantante finalmente decidió romper el silencio. Sí probó el medicamento, pero no le funcionó. En una entrevista explosiva, Lizzo confesó que intentó con Ozempic y otros GLP-1, pero se dio cuenta de que lo que verdaderamente necesitaba no era una inyección, sino cambiar la forma en que su cuerpo recibía alimento. Comentó que mientras era vegana, consumía demasiados sustitutos procesados, excesivos carbohidratos y un alto contenido de azúcares ocultos. No se sentía satisfecha nunca, su estómago siempre pedía más y más, porque lo que comía no lo nutría adecuadamente. Esta revelación dejó al público boquiabierto. Lizzo, la reina del empoderamiento, explicando que bajar de peso no fue un acto de magia, fue cuestión de supervivencia. Lo asombroso es que su cambio físico coincidió con una transformación emocional profunda. Lizzo habló de dejar de utilizar la comida, el alcohol y las relaciones como distracciones, de observar su cuerpo con una imparcialidad brutal, de aceptar que no siempre se ama a uno mismo, pero aún así se sigue avanzando. Pero mientras ella se expresaba desde la vulnerabilidad, las redes continuaban diseccionando cada imagen, cada ángulo,
cada centímetro de su nueva figura. Y ahí radica el verdadero drama. Una mujer que durante años fue criticada por su tamaño, ahora se enfrenta a los ataques por ser demasiado delgada. Lizzo se encontró atrapada en un ciclo vicioso que muchas celebridades están viviendo en silencio. Si bajas de peso rápidamente, te acusan de usar Ozempic. Si no logras bajar, te llaman negligente. Si revelas la verdad, nadie te cree. En la actualidad, Lizzo se erige como el emblema más auténtico de la era posterior a lo superficial, una personalidad pública que reconoce haber optado por el camino fácil, pero que únicamente cosechó verdaderos frutos al hacer frente a su vida en lugar de obsesionarse con la balanza. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, la icónica figura de Hollywood y una de las voces más veneradas en la televisión estadounidense, dejó a todos boquiabiertos cuando comenzó a aparecer con un rostro notablemente diferente. No había experimentado una drástica pérdida de peso como otros famosos, pero su expresión facial contaba una historia distinta. Marcadas líneas alrededor de la boca, piel más delgada y contornos definidos donde antes había existido volumen. Internet incansable, como siempre, no tardó en emitir un diagnóstico inmediato, boca hospitalaria. La especulación se propagó como un fuego. Fotografías comparativas empezaron a circular, revelando cómo las arrugas a su alrededor se habían intensificado, mostrando cómo su piel parecía haber perdido su soporte, al igual que esa sonrisa amplia y acogedora que solía tener. Ahora reflejaba signos de un adelgazamiento acelerado. Y a pesar de que Whoopi nunca mencionó haber usado GLP-1 en las redes sociales, ya habían tomado una decisión. Eso no es simplemente envejecimiento, eso es Ozempic. Los expertos en estética pronto se unieron a esta conversación digital, explicando que la pérdida de grasa subcutánea en la región perioral es una característica clásica asociada al medicamento famoso. Mientras tanto, los admiradores discutían entre la preocupación y la crítica. Algunos insistían en que Whoopi debería considerar aplicar rellenos, mientras que otros aseguraban que había seguido la tendencia de Hollywood sin confesarlo. Y había quienes se negaban rotundamente a aceptar que incluso una mujer tan fuerte y segura como Whoopi pudiera estar enfrentando la presión silenciosa que impone la imagen pública. La ironía más amarga es que Whoopi jamás ha sido parte del culto a la delgadez. Nunca se ha presentado como el modelo de perfección física. Nunca ha pretendido perseguir la eterna juventud. No obstante, terminó atrapada en la conversación más despiadada del 2025. Cuando tu rostro se transforma, ya sea por el paso del tiempo o la salud, la audiencia no cuestiona, ¿te encuentras bien?, sino que se atreven a preguntar, ¿te pasaste con el Ozempic? Whoopi Goldberg se convirtió sin quererlo en un ejemplo más de cómo Hollywood ha alterado incluso nuestra forma de interpretar un rostro. Hoy en día, cualquier nueva línea, cualquier volumen perdido, cualquier cambio en la piel ya no se considera un signo natural, sino un nuevo sospechoso en el interminable caso del medicamento que ha transformado la apariencia de toda una generación de celebridades. Si quisieras perder peso, optarías por el método de Ozempic. Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Kelly Osbourne. Kelly Osbourne siempre ha vivido bajo la atenta mirada de las cámaras, pero nada la preparó para la avalancha de comentarios que recibió cuando reapareció con una figura sorprendentemente esbelta. Hija del rock y figura del reality show, Kelly siempre mantuvo un estilo atrevido, audaz, incluso provocador. Sin embargo, esta vez lo que captó la atención no fue su cabello lila ni sus llamativos atuendos, sino su rostro más delgado, más definido, casi demasiado perfecto. Internet no tardó en lanzar la teoría que hoy persigue a medio Hollywood, Ozempic, a pesar de que Kelly ha negado repetidamente haber utilizado el famoso medicamento. Las imágenes narraban una historia diferente. Sus mejillas, que solían ser redondeadas,
ahora estaban casi vacías. Su mandíbula parecía afilada como una cuchilla. Incluso sus ojos más expresivos y profundos parecían haber cambiado con la rápida pérdida de volumen facial. En TikTok, cientos de usuarios comparaban su transformación con la de otras celebridades que admitieron haber utilizado GLP-1. El veredicto viral Kelly está en on-peak y no se atreve a admitirlo. La presión fue tan abrumadora que Kelly rompió el silencio en una entrevista afirmando que si alguien necesita bajar de peso, ¿qué importa cómo lo haga siempre que sea de manera saludable? Un comentario que muchos interpretaron como un desliz, una admisión disfrazada o simplemente la frustración de una mujer cansada de ser cuestionada sobre su cuerpo desde que tenía 15 años. No obstante, la audiencia no se aquietó. De hecho, la especulación solo aumentó. Las imágenes más recientes mostraban lo que los cirujanos estéticos describen como el look GLP-1 piel, ligeramente más flácida, labios que sobresalen más porque la grasa circundante ha desaparecido y una expresión que varía con cada kilogramo que se pierde. Kelly siempre lucía impecable, perfectamente maquillada, estilizada, pero la pregunta continuaba siguiéndola como una sombra. ¿Bajó de peso o fueron las inyecciones las que hicieron el trabajo? Lo trágico es que Kelly Osbourne jamás ha tenido un instante de respiro. Cuando creció, la criticaban por tener curvas excesivas. Ahora que ha bajado de peso, la acusan de hacer trampa en su apariencia. En la industria de Hollywood, parece que ninguna versión de ti misma es considerada suficiente. En el caso de Kelly, su transformación se ha vuelto un recordatorio contundente de esta época. Incluso cuando cambias por tu propia salud, el mundo entero insiste en escudriñar lo que realmente se oculta tras tu nuevo reflejo. Sonny Hostin. Sonny Hostin, una abogada excepcional y una de las voces más influyentes de The View, sorprendió a la audiencia cuando comenzó a aparecer en pantalla con una figura claramente más esbelta. Durante la pandemia, confesó haber aumentado más de 40 libras y sentirse devastada por su imagen frente a las cámaras. Sin embargo, cuando el programa regresó con un nuevo formato, Sonny reapareció transformada con una cintura más definida, un rostro más anguloso y una energía completamente renovada. Un cambio que en el año 2025 resulta inusitado para muchos. En las redes la reacción fue inmediata. Ozempic Manjaro. ¿Qué método utilizó Sonny? Las plataformas sociales no tardaron en llenar su nombre con especulaciones, aunque ella nunca confirmó el uso de GLP-1, ni hizo mención explícita de ningún fármaco. Su drástica transformación alimentó las sospechas. Los fans recopilaban capturas de sus apariciones en televisión, señalando cómo sus mejillas se habían afinado y cómo su mandíbula parecía esculpida de la noche a la mañana. Algunos incluso sostenían que su postura y hasta su voz sonaban diferentes tras esta rápida metamorfosis. Sonny intentó mantener la narrativa centrada en la salud. Hablaba de disciplina, autocuidado y de sentirse mejor en su propia piel. Sin embargo, en un ambiente donde la mayoría de las celebridades se niegan a reconocer lo evidente, su silencio solo avivó más teorías. Muchos espectadores comenzaron a comentar que su rostro poseía ese brillo peculiar, ese contraste de piel más firme, pero con menos volumen que se ha vuelto la marca distintiva del Empic Look. La ironía más notable es que Sonny siempre ha sido una defensora del bienestar, del aceptar el paso del tiempo y de cuidar el cuerpo sin vergüenza. No obstante, incluso ella se encontró en el ojo del huracán moderno. Si logras una pérdida de peso demasiado rápida, te conviertes automáticamente en objeto de sospecha. Y si no explicas minuciosamente cada aspecto de tu transformación, Internet llenará esos vacíos por ti. Dolores Catania. Dolores Catania, la carismática estrella de The Real Housewives of New Jersey, provocó un gran revuelo mediático al admitir públicamente algo que muchos en Hollywood ni siquiera se atreven a insinuar. Así es Ozempic y también Manjaro, con total sinceridad, sin rodeos, ni excusas, ni adornos narrativos.
Lo expresó con la misma franqueza feroz que siempre la ha caracterizado. Y esa honestidad avivó aún más el debate en torno a su transformación. En pocos meses Dolores pasó de tener una figura robusta y volumétrica a mostrarse esbelta, tonificada y sorprendentemente definida. Su rostro se afiló, sus mejillas perdieron volumen y su línea mandibular apareció con tal definición que capturó la atención de inmediato. Era el tipo de transformación que suele desatar rumores en Hollywood, pero en este caso no había misterio alguno. Dolores confirmó que estaba utilizando medicamentos GLP-1 bajo supervisión médica por su resistencia a la insulina y problemas de tiroides. Lo que realmente dejó al público asombrado fue la rapidez del cambio. Las imágenes comparativas se volvieron virales en cuestión de horas. Su piel parecía más tensa, su cuerpo más ligero y su presencia general reflejaba una transformación tan radical que muchos fans afirmaron que parecía una versión completamente diferente de sí misma. Pero en lugar de negar o minimizar el impacto, Dolores lo aceptó con naturalidad. Declaró que no deseaba sufrir para volver a sentirse bien en su piel y que si existe una herramienta médica, ¿por qué no hacer uso de ella? Y aún así, su sinceridad no la eximió del juicio social. En las redes algunos la acusaron de promover atajos peligrosos, otros la aplaudieron por decir la verdad que el resto de Hollywood se empeña en ocultar, pero la conversación más acalorada giró en torno a su rostro más delgado, más marcado con ese aspecto característico de quienes experimentan una rápida pérdida de grasa facial. Muchos la llamaron la firma GLP-1, y en el caso de Dolores fue casi imposible pasarlo por alto. Sin embargo, si hay algo que define a Dolores Catania, es la feroz confianza con la que navega a través del caos. Mientras algunos deciden negar la realidad, ella escoge la sinceridad. Mientras otros se ocultan tras falsas apariencias, ella se muestra auténtica. En esta era de cambios vertiginosos, su franqueza se ha transformado en un acto casi de rebelión. Dolores no sintió la necesidad de disculparse por la transformación de su cuerpo. En cambio se empoderó y su relato se convirtió en uno de los más comentados del 2025. No por los secretos ocultos, sino por su valentía para compartir su verdad, Lauren Manso. Lauren Manso, la hija siempre directa del mundo de Real Housewives, capturó la atención de todos cuando reapareció, luciendo un cuerpo notablemente más delgado al que su público había estado acostumbrado durante años. Desde su debut en la pantalla, Lauren había enfrentado abiertamente sus luchas con el peso, los caprichos alimenticios y el constante desafío de cumplir con la expectativa de lucir perfecta frente a millones de espectadores. Sin embargo, esta vez su transformación fue tan rápida, tan notable y tan asombrosa que la red se encendió en alarma, y poco después de semanas llenas de especulaciones, Lauren soltó la bomba, sí utilizó Maunaro. En un lapso de 3 meses perdió 30 libras y las imágenes comparativas hablaban por sí solas. Su rostro anteriormente más relleno, ahora lucía visiblemente más anguloso, con facciones más definidas y mejillas considerablemente más delgadas. Exhibía esa mezcla de luminosidad y tensión en la piel que tantos ya reconocen como la marca registrada del look GLP-1. Y aunque su felicidad por sentirse más ligera era innegable, la rapidez de su cambio generó un torrente de comentarios en las redes sociales. Lauren, sin embargo, no ocultó nada. Ante las preguntas respondió sin dudar que los espectadores la habían visto batallar con su peso desde los 20 años, que ya no quería atravesar otra ronda de fracasos en dietas y que finalmente había encontrado algo que funcionaba para su cuerpo. No pidió disculpas, no suavizó sus afirmaciones, simplemente se expresó con la voz clara de alguien cansada del juicio ajeno. No obstante, las críticas no tardaron en llegar. Algunos la acusaron de escoger el camino fácil. Otros comentaban que su rostro se veía demasiado hundido y había quienes aseguraban que ya no parecía la misma Lauren que habían conocido. Pero su respuesta fue tan firme como reveladora.
¿Por qué no utilizar algo que me beneficia? ¿Por qué sufrir cuando existe una opción segura para mí? La transformación de Lauren Manso resultó ser algo más que una simple historia de reducción de peso. Se transformó en un retrato tangible del dilema contemporáneo. Cuando una celebridad se transforma de manera tan radical y rápida, ya no importa si lo hace por razones de salud estética o equilibrio mental. La gente no pregunta por tus sentimientos, sino qué sustancia has utilizado. Y en el caso de Lauren, no solo ofreció una respuesta, lo hizo mirando fijamente a la cámara. Caroline Stanbury. Caroline Stanbury, la estrella sofisticada y aguda de The Real Housewives of Dubai, siempre había sido sinónimo de glamour controlado, de cirugías bien realizadas y de un estilo europeo casi quirúrgico. Pero cuando apareció de manera repentina luciendo más delgada, con líneas más definidas y un rostro visiblemente remodelado, Internet entró en un verdadero frenesí. No hubo espacio para el misterio esta vez. Caroline admitió lo que muchas celebridades prefieren guardar en secreto. Efectivamente, utilizó Oenic. Tras someterse a tratamientos de fertilidad en el año 2022, Caroline confesó que había ganado más peso del que podía soportar, y en su estilo característico directo y sin disculpas, reveló que estaba harta de sentirse inflada, atrapada y fatigada, así que optó por la famosa inyección. El resultado fue inmediato. En cuestión de semanas, su figura parecía regresar a la versión estilizada de sí misma, más delgada, más definida, casi como una verdadera obra de arte. Lo que realmente despertó la conversación fueron sus fotos más recientes. Su rostro lucía más tenso, las mejillas menos abultadas, con una mandíbula más afilada. Era esa estética que los expertos han denominado el efecto GLP-1, una reducción de grasa facial que altera completamente la simetría del rostro. Y aunque Caroline insistía en que no deseaba convertirse en una supermodelo, sino simplemente regresar a ser ella misma, las redes sociales parecían dudar de su moderación. Sus seguidores comenzaron a cuestionar si el cambio había ido demasiado lejos. ¿Por qué su rostro se veía tan distinto? ¿Por qué sus hombros, clavículas y brazos lucían tan definidos como si hubiera perdido más peso del que era saludable? Y su respuesta fue la habitual. Caroline, ¿por qué debería sentirme miserable si puedo volver a ser yo misma? Su sinceridad desmedida la transformó en un verdadero fenómeno. Mientras Hollywood entero niega de forma obsesiva el uso de GLP-1, Caroline lo abrazó como si fuera un accesorio de alta costura, pero esa sinceridad conllevó un precio: más baches, más especulaciones y más escrutinio sobre cada rasgo de su rostro. En la actualidad, la revolución de Caroline Stanbury no se reduce solo a una hazaña de control de peso, es un reflejo del nuevo Hollywood internacional, donde incluso las mujeres más afortunadas sienten la presión de competir con una versión digital idealizada de sí mismas. En su caso, la cuestión ya no radica en qué métodos utilizó, sino en cuánto más está dispuesta a sacrificar para mantener su perfección. ¿Qué piensas sobre las narrativas de pérdida de peso de estas figuras públicas? Deja un comentario con un 1 si te identificas con ellas y con un 0 si no. Fat Joe, el rapero que durante años llevó su alias como un distintivo, asombró al público al comenzar a aparecer con una figura drásticamente más esbelta. El hombre que pesaba más de 400 libras ahora parecía casi irreconocible, con un rostro más afilado, un cuello más definido y un vestuario holgado que ya no se adaptaba a su nuevo cuerpo. A pesar de que Joe siempre habló sobre disciplina, entrenamientos y cambios en su estilo de vida, la verdad salió a la luz cuando confesó que no lo logró sin ayuda. Pic lo asistió en la pérdida de más de 200 libras, lo que causó que su confesión se volviera viral en redes sociales. No solo fue el sorprendente número, sino la manera en que lo expresó. Joe compartió que el on-pic solo permite comer 2 trozos de tu platillo favorito, una frase que rápidamente se convirtió en meme. Sus seguidores lo interpretaron como una indicación clara de que incluso las estrellas más grandes
De manera literal y figurativamente, recurrían a la famosa inyección para mantenerse en un mundo donde la imagen lo es todo. Las fotos comparativas se hicieron virales en poco tiempo. Las mejillas de Joe, previamente redondeadas, parecían mucho más delgadas. Su mandíbula se veía esculpida y su expresión se tornaba más seria, incluso tal vez fatigada. Algunos seguidores lo elogiaron por tomar control de su bienestar. Otros lo criticaron asegurando que ya no lucía como él mismo. Pero lo más impactante fue la transformación en su voz y presencia. Seguía siendo Fat Joe, pero ya no había nada de Fat en él. Su cambio desató un debate incómodo dentro de la comunidad del hip hop. ¿Es una traición a la autenticidad el modificar una imagen que te caracterizaba o es simplemente parte de la evolución? Joe no se disculpó. Comentó que había perdido a amigos jóvenes debido a enfermedades relacionadas con la obesidad, que no deseaba terminar en la misma situación y que prefería vivir para ver a sus hijos crecer en lugar de morir siendo un ícono obeso. Tracy Morgan. Tracy Morgan. El comediante impredecible y siempre explosivo provocó titulares cuando reveló algo que la mayoría de Hollywood prefiere negar. Está usando OMPC y lo hace con orgullo. En un entorno donde las celebridades esconden la aguja como si fuera un secreto de estado, Tracy apareció en televisión sonriendo y soltando la frase que resonó en internet: tomo Ozempic todos los jueves. Así sin filtros, sin miedo, sin importarle el temblor mediático que podría generarse. Su transformación fue innegable. Tracy, que durante años fue conocido por su imponente figura y su energía contagiosa, empezó a mostrarse más esbelto, con un rostro más definido y una presencia física completamente diferente. Sus fans quedaron atónitos, pero él lo convirtió en un chiste al estilo traumático que lo caracteriza. Comentó que ahora solo se comía media bolsa de Doritos, y la audiencia no sabía si reír o preocuparse por su rápida pérdida de peso. Pero tras el humor había una realidad palpable. Las fotos comparativas lo mostraban con menos volumen facial, mejillas más planas y una línea mandibular que antes estaba oculta bajo años de cambios de peso. Era un cambio visible en cada entrevista, cada aparición pública, cada alfombra roja. La transformación era evidente, incluso si Tracy la presentaba envuelta en comedia. Lo que realmente inquietó a sus fans fue cuando Tracy bromeó, comentando que había aprendido a comer más que Ozempic y que había recuperado 40 libras otra vez. La audiencia entró en pánico antes de que aclarara que era solo un chiste típico de su aguda ironía. No obstante, esa broma reveló algo más profundo: la relación compleja entre la salud, la fama y la autoimagen que tantas celebridades viven en silencio. Lo que distingue a Tracy Morgan de los demás es su brutal sinceridad. No oculta el misterio, no lanza discursos motivacionales vacíos, no afirma que todo se basa en dieta y yoga. Simplemente mira a la cámara y confiesa lo que está haciendo. Y en un Hollywood repleto de negaciones y filtros, esa sinceridad honesta y casi brutal se siente auténticamente revolucionaria. Elon Musk, el visionario que aspira a colonizar Marte y reconfigurar Internet, terminó siendo el protagonista de un tipo distinto de revolución: la asombrosa transformación física que disparó un amplio debate mundial sobre Ozempic. Todo empezó cuando una imagen viral mostró a Elon notablemente más delgado, con el rostro anguloso y una silueta que contrastaba drásticamente con su figura robusta de años anteriores. Internet, como es su costumbre, se lanzó a especular y esta vez las teorías surgieron a gran velocidad. Intervención quirúrgica, ayuno extremo, un nuevo dispositivo secreto de Tesla. No Elon mismo lo confirmó con la frialdad de un simple tweet down 30 lbs. Ayunando, plus Ozempic Wegovy. Así, sin más misterio ni dramatismo, una línea, una confesión, y todo Hollywood quedó expuesto. Las imágenes del antes y el después empezaron a circular incesantemente. Sus mejillas antes plenas se veían visiblemente reducidas. Su mandíbula
lucía mucho más esculpida. Incluso sus trajes parecían colgar de un cuerpo más liviano. Era el tipo de adelgazamiento rápido que se ha convertido en la marca distintiva del GLP-1 look, pérdida notable de grasa facial, ojos ligeramente más hundidos, una expresión más dura y definida. Sin embargo, lo más impactante no fue el cambio físico en sí, sino cómo Musk lo explicó evitar tener cerca comida rica. Una frase que muchos interpretaron como un guiño hacia la lucha interna que millones enfrentan, pero que él lanzó como si se tratara de una simple actualización de software. Su confesión abrió de par en par la compuerta de un debate global. Si el hombre más rico del mundo utiliza Ozempic para perder peso, ¿qué le queda al resto? ¿Es una herramienta médica o un atajo para la élite? ¿Un salvavidas o una moda efímera? Las redes sociales ardieron, pero Elon continuó su camino como si nada, demostrando una vez más que vive en su propio universo, uno donde las reglas no aplican y las verdades se lanzan sin anestesia. En la actualidad, la transformación de Elon Musk se ha convertido en un símbolo incómodo del 2025. Incluso aquellos que fabrican cohetes, inteligencia artificial y automóviles eléctricos están obsesionados con su imagen. Y Musk, con esa honestidad casi robótica, dejó claro que la aguja evidenció la cima del poder. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, la eterna chica rebelde de Hollywood, se volvió a convertir en el centro de atención cuando reapareció notablemente más delgada, radiante y casi irreconocible. Después de convertirse en madre y declarar que no le importaba perder peso, nadie esperaba que Lindsay regresara con un rostro completamente renovado, una cintura esbelta y una piel tan suave que parecía sacada de un filtro de Instagram. En un 2025, obsesionado con tratamientos milagrosos, Internet reaccionó al instante. Esto huele a on-peak. Las fotos en las alfombras rojas incendiaron las redes. Su mandíbula, antes suave, ahora se asemejaba al corte preciso de un diamante. Sus mejillas parecían más hundidas, sus rasgos más elevados, como si hubiera retrocedido una década completa. Los aficionados no tardaron en teorizar que si GLP-1, que si un lifting endoscópico, que si liposucción bajo el mentón. Cirujanos estéticos sin ninguna confirmación oficial afirmaban ver indicios de múltiples procedimientos, botox, blefaroplastia, Morpheus láseres y un posible mini lifting, pero Lindsay mantuvo el misterio. En entrevista tras entrevista, negó cualquier intervención quirúrgica. Aseguró que todo se debía a un mejor cuidado de la piel, una nueva rutina más centrada en láser que en cirugía. Afirmó que ni siquiera tenía tiempo para una operación, y aunque su equipo repetía lo mismo, muchos fans no se mostraron convencidos. No cuando la transformación fue tan rápida, no, cuando la estructura ósea se percibía tan diferente, no cuando su piel tenía el acabado perfecto que solo se logra tras un bisturí, una aguja o ambas. El debate se intensificó cuando Lindsay afirmó que todas las mujeres sienten la presión de volver a ser delgadas, expresando que era solo una moda que eventualmente pasará. Una frase que muchos interpretaron como una pista de que tal vez ella también había caído en la nueva obsesión de Hollywood. Y al aparecer meses después con un rostro aún más definido, las teorías se volvieron imposibles de ignorar. Actualmente, Lindsay Lohan es uno de los casos más comentados, ya que su transformación no se ajusta a una única explicación. Fue cirugía, fue disciplina, o la combinación sutil de todo lo anterior. En Hollywood nadie dice la verdad completa, especialmente cuando la verdad puede verse claramente en el espejo. Leonardo DiCaprio, el eterno ícono romántico de Hollywood, que durante años evadió a los paparazzi, pero nunca los titulares, volvió a estar en el ojo del huracán cuando apareció en la boda de Jeff Bezos, luciendo más delgado que nunca. Llevaba una gorra de visera baja, gafas oscuras, y caminaba a gran velocidad, casi buscando ocultarse, pero nada podía disimular lo evidente.
Su rostro estaba mucho más esculpido, sus mejillas lucían más hundidas y su figura notablemente reducida. Una sola imagen fue suficiente para que Internet estallara. ¿Qué le ocurrió a Leo? Los comentarios comenzaron a multiplicarse rápidamente. Algunos admiradores hablaban de estrés, otros mencionaban una dieta extrema, y los más osados lanzaron la teoría que hoy circula en Hollywood, Oceanic. No había evidencias, por supuesto, solo pura especulación pública, pero la combinación de su rostro más anguloso y su visible pérdida de peso encendió la curiosidad colectiva. Y en una época donde cada celebridad que pierde peso se convierte en objeto de sospechas, Leo se transformó en el blanco perfecto. Las redes sociales analizaban su apariencia como si fuera una escena de origen. ¿Por qué se veía tan diferente? ¿Por qué cubría su rostro en cada fotografía? ¿Por qué aparentaba ser más frágil que en sus días del renacido? Algunos decían que simplemente estaba cuidando su salud. Otros afirmaban que eran malas tomas, pero las comparaciones lado a lado mostraban transformaciones notables. Mandíbula más definida, cuello más estilizado y una expresión mucho más dura, casi melancólica. Lo que alimentó aún más el misterio fue su absoluto silencio. Leo nunca comenta sobre su vida privada y mucho menos sobre su peso. Y ese característico silencio suyo solo hizo que las teorías proliferaran. En un Hollywood donde todos niegan, todos se esconden y todos juran que su nuevo cuerpo es fruto de senderismo y agua, la total ausencia de explicaciones se convirtió en la historia misma. Chica dejó claro que la aguja llegó a lo más alto Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, la eterna chica rebelde de Hollywood, volvió a ser el centro de atención cuando reapareció más delgada, más radiante y casi irreconocible. Tras convertirse en madre y declarar que no le importaba perder peso, nadie esperaba que Lindy regresara con un rostro completamente renovado, una cintura diminuta y una piel tan tersa que parecía sacada directamente de un filtro de Instagram. En el año 2025, obsesionada con las agujas milagrosas Internet, reaccionó de inmediato. Esto tiene un aire de Oceanic. Las fotos en alfombras rojas incendiaron las redes sociales. Su mandíbula antes suave ahora era afilada como un diamante.